Muchas gracias por su interés. De nuevo con ustedes Omar Pavón Monroy. Esto es VP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, el primer portal latino de Archicad. Estamos emitiendo directamente desde Bogotá, Colombia, para nuestros amigos en América y en el mundo hispanoparlante. Hoy estamos en compañía de Javier Marín, el arquitecto que se comunica desde Zaragoza, en España. Edgar Orlando Méndez nos acompaña desde Leipzig, en Alemania. El arquitecto Luis Marrufo desde la ciudad de Hobart, en Tasmania. Mónica Ríos en El Salvador. Alexis Romero se comunica desde Loja, en Ecuador. Y Norberto Rubino, el ingeniero de Villa Mercedes, en Argentina. Nuestro tema de hoy, las escaleras intuitivas, la segunda parte de estas conferencias. Tendremos entonces unos ejemplos prácticos para el desarrollo de esta importante herramienta. Tenemos entonces una nueva instancia de Archicad con la plantilla de trabajo y los perfiles que hemos diseñado hasta el momento. Entraremos por la paleta de herramientas a la herramienta escalera. El cuadro de diálogo de la herramienta escalera por defecto nos presenta las dos primeras instancias del diseño de las escaleras, cuáles son la geometría y el posicionamiento y las reglas o los estándares de diseño de las escaleras. Es de anotar que en el tema de la clasificación y propiedades, así como los temas de la identificación y las categorías, serán temas que trataremos en el curso avanzado y que por tal razón en este momento dedicaremos nuestro esfuerzo a explicar única y exclusivamente lo que tiene que ver con el diseño arquitectónico, el diseño técnico de las escaleras. Decimos que las escaleras en Archicad, en esta versión, pueden diseñar y documentar cualquier escalera hasta en escala 1:50. Al igual que en los tratamientos que hacemos con los muros cortina, las escaleras son unos elementos que presentan un orden jerárquico. Es decir, debemos primero calcular la estructura, luego las huellas y luego las contrahuellas. También es importante notar que en esta versión, el tema de las barandillas, que hacía parte integral del diseño de la escalera hasta la versión 20, ahora hacen parte de una herramienta nueva y que por lo tanto tendremos su estudio en el tema del desarrollo del diseño de las escaleras. Tenemos entonces que decir que en el tema de la geometría y posicionamiento de la escalera, inicialmente estudiaremos el tema de la localización. Tenemos inicialmente la posibilidad de vincularla a un piso o a un nivel por encima del nivel original. En este caso sería el piso 1. Comprenden ustedes y recuerdan que en Archicad el piso 0 es la planta baja y el inmediatamente siguiente se llama primer piso. Obviamente, pues en este caso es el tratamiento, digámoslo, por defecto de la escalera, pero Archicad 21 también me permite la posibilidad de diseñar una escalera que alcance 2 niveles. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, un doble volumen, es muy probable que yo necesite diseñar una escalera que llegue directamente hasta el piso número 2, es decir, 2 pisos más del piso de origen. También tenemos la posibilidad de no vincular la altura de la escalera a ninguno de los pisos. En este caso, desaparece entonces el concepto de la parte superior de la escalera y quedamos libres de asignar la altura de la escalera a la cual estamos enfrentados, porque ya no está vinculada a ningún piso. Esto es bueno y no es bueno. A veces es suficiente tener una escalera libre porque pues la puedo manejar en la altura que quiera, pero muchas veces, sobre todo en épocas de prediseño, es muy importante que todos los elementos estén amarrados a los pisos, porque es muy probable que en el desarrollo del proyecto se presenten algunos cambios respecto a la altura de los pisos,
Y por esta razón, cuando las columnas, los muros, las escaleras y los elementos que están amarrados a esa altura, pues se ajustarán automáticamente y no tendremos que pasar por todo el proceso del rediseño. Adicionalmente, también puedo seleccionar que la escalera tenga una altura flexible. Y en este caso, pues el diseño dependerá de la cantidad de tramos, la cantidad de huellas y la cantidad de contrahuellas que necesite yo para salvar 2 niveles. En su momento nos referiremos a esto en desarrollo pues, de esta instrucción. Bien, definida entonces el tema de la geometría y posicionamiento de la escalera, vamos a seleccionar en primera instancia una escalera que esté vinculada al piso siguiente, es decir, que mantenga 0 en la cota de arranque de la escalera y también 0 a la llegada del siguiente nivel, es decir, es una escalera que ocupa completamente la luz de diseño. Tenemos entonces acá en el sector derecho de la ventana de diseño los parámetros de geometría. El primer campo numérico, pues el ancho de la escalera, en este caso lo mantendremos en 2 metros, es el ancho libre de la escalera. El siguiente campo es el número de contrahuellas que voy a tener en la altura. Entonces acá tengo un rango que depende del tamaño de la huella y de la contrahuella. Para notar lo siguiente, observen, cuando tengo una menor cantidad en el número de contrahuellas, pues tendré un valor alto en la altura de la contrahuella. Pero si tengo un máximo en la cantidad de alturas, pues entonces aquí tendremos también un valor mínimo en la altura de la contrahuella. También tenemos que decir que en este caso tenemos 2 botones acá que son los que utilizo para seleccionar la profundidad de la huella o la profundidad de la contrahuella, y también tengo la opción, ya que esto depende de un rango determinado, de fijar un valor de la contrahuella. En este caso he determinado que sean 30 centímetros, podrían ser 25. Si nosotros nos referimos en este momento a las diferentes reglas o estándares de diseño de la escalera, y que nos recuerdan hace unos años el tema del famoso Star Maker, que era el programa alemán con el que se inició este camino de ya 30 años de diseño automatizado de escaleras. Tenemos que entender que dependiendo de la instancia y dependiendo del ámbito de trabajo y del país en donde estemos dedicando nuestro esfuerzo, pues tenemos unos diferentes rangos que dependen de la ergonomía y dependen de ese tipo de normatividad que tenemos para nuestro trabajo. Entonces, en este caso, tenemos que el rango de la altura de la contrahuella, en este caso, está definido entre 15 y 20 centímetros, que es un rango estimado para una norma internacional. Tenemos aquí que la huella debe estar entonces entre un rango comprendido entre 25 y 35 centímetros, y que adicionalmente a eso, esta escalera va a cumplir con una norma que nos dice que 2 contrahuellas más una huella efectiva debe estar comprendido en el rango entre 60 y 65 centímetros. Estas normas pueden ser modificadas dependiendo de la normatividad, como dijimos, dependiendo del país y dependiendo de los gustos del diseñador, y que se ajusten, obviamente, de manera liberal a su diseño. Bien, entonces en este caso vamos a escoger que para un piso de altura como el que está definido, miremos en este caso, vamos a referirnos inicialmente a las definiciones de los pisos para determinar entonces que en este caso vamos a manejar una altura de 3,40 entre cada piso para tener una altura suficiente de manera que podamos identificar todos los patrones y todos los tipos de escaleras que tenemos en este momento disponibles. Bien, regresamos entonces a nuestra herramienta de escaleras
Y tenemos lo siguiente, como la escalera está, fíjese que estaba vinculada, pues aquí no se ha producido ningún cambio, ¿no? Pero aquí sí, observen entonces que en este caso, para 3,40 ya no dispongo sino de solamente 3 opciones. Puedo tener entre 20 y 22 alturas. Significa eso que también eso depende de 3 diferentes medidas de la altura de la contrahuella. Si yo selecciono la menor altura, pues entonces tendremos la mayor cantidad de huellas. Y en este caso, si observo la mayor altura de la contrahuella, entonces tendré el menor número de ellas. Entonces estos valores son correspondientes. Aquí pues tampoco ha pasado nada, porque yo ya que, como le digo, aquí la altura la puedo modificar, pero en este caso me dice que debe mantenerse entre 26 y 31 centímetros, ¿no? Para poder cumplir con este rango, que 2 veces la contrahuella más la huella sea igual a 64, ¿verdad? Entonces en este caso yo puedo escoger o opcionar porque la huella sea flexible y que se mantenga entre 26 y 31 cuando se trata de una escalera flexible, o también puedo optar por fijar ese rango que sea de 30, y en este caso solamente tendremos pasos de 30. También en el siguiente campo numérico puedo definir una contrahuella recta o que la contrahuella tenga una inclinación. A veces también el diseño es muy bonito hacerlo con una contrahuella, aunque es un poco difícil de construir, sobre todo en estas épocas de construcción industrializada, pero pues en este caso el diseño me permite manejar el ángulo, ¿verdad?, de inclinación de la contrahuella. Vamos a mantenerlo en la posición vertical. Bien, todavía tenemos muchas cosas que definir. Ustedes saben que la curva de esfuerzo en ArchiCAD es mucho más alta inicialmente, porque se trata de definir la mayor cantidad de parámetros y variables para después al final tener una mayor calidad en el tema de los cortes, de las secciones, de los alzados y de las fachadas. Bien, seguimos entonces acá con 3 botones que nos permiten modificar el tipo de rellano. Tengo un tipo de rellano, es decir, el descanso automático. Tengo un tipo de rellano compensado con ángulos iguales. También tengo un tipo de rellano que es compensado con huellas iguales, es decir, por el eje central de la escalera vamos a mantener una misma distancia. O también puedo seleccionar acá las opciones. Puedo modificar acá a criterio cuál será el desplazamiento mínimo de la contrahuella y cuál será el desplazamiento de la suma de las diferentes alturas y las diferentes distancias que hay entre los desplazamientos de la contrahuella. Este botón me sirve para fijar un parámetro, cualquiera que sea él acá, de tal manera que esta compensación de las huellas se maneje de manera automática. Finalmente, en el tema de geometría de posicionamiento, pues nos referiremos a la línea de base. Entonces, en este caso, este concepto es muy importante porque la línea de base es la que me va a permitir y es la que marca la diferencia básica entre el diseño de escaleras en versión 21 y el diseño de escaleras de la versión 20 hacia atrás. Entonces, en este caso, yo puedo modificar la línea de base para que sea por la izquierda, para que sea por el centro o que sea por el lado opuesto. Y también puedo escoger una determinada distancia para que la línea de base se separe del borde 10, 15 o 20 centímetros. Eso se deja a criterio pues del diseñador. Bien, entonces habiéndonos referido a la geometría y posicionamiento y a las reglas y estándares de la escalera, pues entonces aquí ya tenemos otro par de parámetros que son el rango del desplazamiento, que puedo mantenerlo o no en un valor fijo. También me permite que el símbolo de la línea en el paso del rellano sea angulado o sea redondeado, es un poquito de presentación, y que el ancho de la huella trapezoidal tenga un mínimo. Esto nos asegura que la escalera se pueda construir, porque hay muchas veces que el diseño termina en huellas que son puntudas y eso hacerlo en la obra es prácticamente imposible.
Entonces aquí me asegura que la construcción tenga un mínimo de distancia para poder, digámoslo, como colocar las formaletas y ese tipo de elementos que son los que permiten construir en los diseños que estamos haciendo. Así que entonces, mis amigos, en este momento ya tenemos definida completamente la geometría, el posicionamiento y las reglas de cálculo de la escalera. Solamente nos quedan 3 temas: el de la estructura, el del acabado y el de las vistas en planta. Bien, entonces todavía no puedo comprometerme a colocar la escalera en diseño porque me hacen falta estos parámetros, así que entonces entraremos a hablar un poco del tema de la estructura. Decimos que hay 4 tipos de estructuras de la escalera y pueden ser modificados y pueden ser mezclados entre sí. El primero de ellos es la estructura monolítica, y en este caso tenemos que diferenciar entre el tramo y el rellano, o lo que llamamos acá el descanso, porque puede ser que yo tenga una estructura monolítica en el tramo, pero una estructura de viga en el rellano. Entonces el cuadro de previsualización me muestra esas variantes. Así que si yo mantengo el mismo diseño, observen que entonces el cuadro de previsualización me muestra cómo se comporta la escalera cuando tiene tramo y rellano de manera del cálculo monolítico. También tenemos el tipo de estructura de viga. Entonces aquí tendremos una viga que puede ser metálica, una viga que puede ser de madera o una viga de concreto con su respectiva viga en el rellano. Quizá también queramos utilizar el sistema de estructura volada, es decir, que sea amarrada a un muro o a una pared de concreto, a un elemento fijo, y los pasos queden libres en el espacio. Un diseño muy bonito que también se acompaña con un diseño volado en el rellano. Y finalmente tengo entonces el diseño de solo zancas en el tramo y solo zancas en el descanso. Para nuestro primer ejemplo escogeremos entonces una estructura monolítica en el tramo y monolítica para el rellano. Observen también que tengo posibilidades, ¿cierto?, de añadir zancas a un lado y al otro. Podría yo en este caso utilizar una herramienta que me permita hacer un rellano y un tramo con zancas a un lado y al otro también. Entonces en este caso tendríamos vigas por ambos lados. Miren. Vamos a deseleccionarlo para mantener el diseño simple. Muy bien. ¿Qué pasa aquí entonces? Que una vez que he definido la estructura, pues entonces entro a determinar algunos detalles, en este caso, por ejemplo, del tramo monolítico o del rellano monolítico. Entonces, en este caso, cuando la estructura se mantiene con el tramo monolítico, pues entonces tenemos aquí varias cosas que decir. Lo primero de ello es lo siguiente. Observen que acá tenemos 4 botones que definen el soporte de la escalera. Uno de ellos pues es el tipo monolítico como tal. Tendremos uno de tipo sesgado. Aquí está la diferencia, donde la formaleta de la escalera acompaña como si fuera una placa. Ya no es una viga, sino es una placa. Observen que en este primer punto tengo la posibilidad de modificar la altura de la viga, y eso depende pues del diseño estructural. Pero en este caso también puedo modificar el ancho de la placa, en altura, vertical y en horizontal. El siguiente botón me permite modificar la altura de la viga en el arranque y en el recibo. En este caso, aquí tenemos una diferencia. Está arrancando en 10 centímetros la viga y termina en 15. Si la igualamos,
Tendríamos entonces una escalera que tenga 20 centímetros a la arrancada y 20 centímetros a la llegada. Y pues finalmente pues tenemos una estructura completamente monolítica. Si yo selecciono cualquiera de estas alturas, cualquiera de estos modelos, va a estar en consonancia con un botón que nos falta estudiar acá en el tema del diseño de la escalera, y es el tipo de huella y contrahuella en el arranque y en el recibo. Para eso se usan estos dos botones. El primero es para determinar si empezamos con una huella o empezamos con una contrahuella. Y el segundo es para determinar si terminamos con una huella o terminamos con una contrahuella. Regresemos al diseño monolítico y vamos avanzando entonces en nuestro diseño de la escalera. Vamos a colocarlo aquí de tal manera que tengamos una viga monolítica de 20 centímetros. Muy bien. Seguidamente tenemos aquí algunos elementos de diseño que son muy importantes determinarlos en este momento, que son las definiciones del componente monolítico. Aquí podemos seleccionar que los atributos que le demos al tramo y al rellano sean uniformes, pero si yo los deselecciono, más adelante veré que puedo modificar estos comandos, los contornos y los materiales independientemente para tramo y para relleno. Vamos a mantenerlo en este caso uniforme. Significa que aquí podemos escoger la pluma del color que sea. Normalmente yo utilizo uno de color azul, aunque el color que viene por defecto pues tampoco me molesta. Podemos sobreescribir algunas de las plumas de trabajo, y en el tema de los contornos también puedo utilizar otro tipo de color. Entonces yo prefiero un azulito un poco más profundo para diferenciar las líneas cortadas de las líneas de contorno. Luego entonces tenemos el tipo de material. Normalmente la escalera viene construida en hormigón estructural, pero podríamos escoger dentro de la lista de materiales cualquiera que sea y que se adapte a nuestro diseño. Bien, en el tema de los extremos y las conexiones es muy importante ponerle atención a lo siguiente. Hay veces en que la escalera no empata directamente con la placa. Entonces para eso utilizamos estos dos botones. Podemos modificar la conexión entre la escalera y la viga de arranque utilizando estos diferentes tipos de conexiones. ¿Cuáles son? El corte vertical. Tendremos también un corte horizontal. Aquí está. También podemos tener una mezcla entre corte vertical y corte horizontal. Podemos tener una conexión con pestaña que llamamos acá, o una conexión ya no de corte sino de conexión vertical, que es diferente. Muy bien. Para nuestro caso vamos a mantenerlo entonces aquí en el corte horizontal. Bien. En el tema de las escaleras monolíticas tenemos una opción adicional que se llama drenaje en tramo. Este drenaje se refiere a una sobredimensión a los costados de la escalera, porque normalmente estas escaleras monolíticas se usan en exteriores. Así que el programa me permite definir un determinado espacio a uno de los costados de la escalera para poder permitir el flujo de aguas lluvias. No sé si lo alcancemos a ver acá. Bueno, aquí se ve. Y también me permite definir el ancho de la pestaña que acompañará a ese espacio de diseño. Puedo tenerlo recto el diseño o puedo también tenerlo escalonado, o sea que acompañe
la caída del agua al diseño de la escalera. Allí lo ven. También puedo tener un color especial para ese espacio, amarillo o rojo, no sé. O en general, pues que acompañe de manera que ese material sea el mismo de la estructura monolítica. Bien, sigamos entonces con el tema del rellano monolítico. Entonces, en este caso, tenemos la posibilidad de cambiar acá el espesor, pues, de la placa. Ya los atributos fueron definidos, pero como les digo, podemos seleccionar o deseleccionar la casilla correspondiente para que las definiciones del componente del rellano sean diferentes entre tramo y rellano. También tenemos un tipo de drenaje en el rellano. Puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo. Y aquí están los parámetros de diseño, o sea, las definiciones geométricas de ese rellano. Es decir, del drenaje del rellano. Bien, seguimos con el siguiente concepto, que es el tema del acabado. Entonces aquí, pero nos faltó aquí en el rellano, por ejemplo, modificar el tema del drenaje, a ver si nos corresponde en el lado izquierdo, ¿cierto? Y creo que tenemos una diferencia en la medida. Listo, en este caso ya queda igual el drenaje entre el tramo y el rellano. Y ahora sí, entonces podemos atacar el tema de los acabados. Al igual que en la estructura, yo puedo seleccionar o deseleccionar que los acabados sean uniformes entre la huella, la contrahuella o la huella y contrahuella. Quiere decir en este caso que voy a seleccionar un acabado diferente para tramo y rellano. Entonces, así como pasó en la estructura, también tengo acabados de tramo en la huella, en la contrahuella o en la huella y la contrahuella. Y en el tema del rellano, lo mismo. Si selecciono este botón, entonces cualquier cambio que yo haga acá será para tramo y rellano, huellas, contrahuellas o huellas y contrahuellas. Definido este sistema, entonces voy ahora sí a mirar qué tipo de acabado le doy entrando por el botón de huella. Y es aquí donde yo puedo escoger, ¿no?, algunos de los tipos de huellas que vienen definidos o prediseñados en el programa, o, como lo veremos más adelante, definir mi propio diseño de contrahuella y mi propio diseño de huella para incorporar e ir personalizando este diseño cada vez más. En este caso vamos a escoger el tipo de huella 21, que es el que acompaña la biblioteca por defecto. Bien, tenemos entonces la diferencia de altura de los acabados, la distancia de la nariz de la escalera, la distancia que hay entre el acabado y la estructura, que puede ser para colocar un elemento o un material de aislamiento, ¿sí? Pero también puedo definirlo como 0 para colocar el acabado directamente a la estructura. En el tema de las definiciones de la huella, tengo varios estilos. En este caso puedo escoger un estilo con bocel, diferentes tipos de bocel: redondeado, achaflanado, con corte, con un ángulo de corte definido, y todas estas selecciones que tengo para instalar un diferente bocel, o sencillamente también puedo escoger no colocarle ningún bocel. También puedo escoger, cuando tenga bocel, si va a ser por los 4 costados
digamos cuando se trate de una estructura volada o un elemento transparente, entonces voy a darle acabado por todos los 4 costados. Sigo aquí con el tema de los rebajes, que son elementos que se colocarán encima. Aquí están el tipo de rebajes, que son como los elementos antideslizantes de la escalera. También puedo colocarle un determinado tipo de antideslizante. El anterior eran unas zanjas que se usan en la escalera. En este caso el accesorio antideslizante está superpuesto al material. Y finalmente los colores de la representación. Muy bien. Definimos la huella, ahora pasamos a la contrahuella. Y en este caso pues lo correspondiente es utilizar la contrahuella del tipo 21 que viene definida por defecto. Lo mismo tenemos entonces para la contrahuella la distancia que la separa de la nariz y el ancho que tiene la contrahuella frente a la profundidad de la huella, y la distancia que tendremos si vamos a tener o no un aislamiento entre el material y la estructura. Este detalle es muy elegante, es un rebaje que se le hace a la contrahuella para que tenga un acabado así bien bonito. Listos. El tema de la vista en planta lo miraremos más adelante cuando estemos colocando la estructura. Recuerden que hasta la versión 20 que se hacían diseños de escalera, yo puedo perfectamente colocar mi escalera y luego mirar cómo voy a verla en planta, si la voy a ver en red, con marcas de corte, con línea de paso por el centro, por un borde, el tipo de acabado de la línea, y todo esto tiene que ver con la presentación, ¿cierto?, de la escalera en la planta. Entonces, por eso les decía que teníamos cuatro conceptos, ¿verdad?, para modificar y para tener en cuenta antes de proceder a colocar una escalera en determinado punto. Así que entonces ya con esta condición pues voy a confirmar con OK, pero antes obviamente tendría yo que colocar un piso. Entonces voy a colocar acá, antes de esto voy a colocar aquí un forjado, o sea una placa, ¿verdad? Vamos a escoger una placa, a ver, que sea sencilla, de 20 centímetros para que corresponda con el ancho de la viga que escogimos, colocada a 0 del proyecto, trabajando en la planta baja. Por lo que estamos trabajando en el piso 1. En este caso, el piso de origen será la planta baja. Ok, y ahora entonces voy a irme a la planta baja porque estamos trabajando en el piso superior. Muy bien, listo. Entonces vamos a colocar por acá, por decir algo. Esta va a ser nuestra plantilla. Voy a colocarle encima una trama envolvente para poderla visualizar en planta. Una cosa que no sea así muy fuerte, y que sea más bien como suavecita. Eso sí. Bien, entonces confirmo con OK. Ya tengo mi planta acá. Creo que me faltó definirle a la trama envolvente que no sea transparente. Ok, bueno, listo. Entonces regreso a la escalera. Ya tengo todos los parámetros de mi escalera completamente determinados. Entonces confirmo con un OK y ahora sí la tengo aquí en planta. Puedo yo hacer un diseño cualquiera arrancando de un punto. Observen que en el cuadro de diálogo van apareciendo los parámetros de la escalera. En este caso me está diciendo que el ángulo, que la distancia va en 3,60, que el ángulo es 0, que la longitud total es de 3,60, 3,90, porque va aumentando por huellas.
Y observen que en la parte de abajo me está mostrando que la huella está fija con un candado en 30 centímetros, que tenemos una altura de contrahuella de 17 centímetros y que en este momento me encuentro en el diseño de la contrahuella número 13. En este momento tengo presionado el botón Shift para que la escalera tenga un diseño ortogonal y así voy aumentando. Fíjense que ya voy por la contrahuella número 15, 18, 19 y 20. Entonces al llegar a la contrahuella número 20 tengo una longitud total de 6 metros para una altura de 3,40, que fue el diseño que escogimos para el piso. Así que entonces con un doble clic confirmo y aquí tengo mi escalera colocada. Veamos cómo se ve eso en la tercera. La vista GDL con colores propios. Revisemos entonces qué tenemos. Estructura en concreto. Tenemos un espacio que nos quedó, fíjate, entre la pestaña de la contrahuella y el concreto. Tenemos que corregir eso. Adicionalmente tenemos elementos antideslizantes y tenemos también rebajas, que sería, digámoslo como redundante. Tenemos la cajita de rebaja y la contrahuella. Observen que la escalera ha arrancado a la cota 0 de la placa y hemos arrancado con una contrahuella. Aquí está el famoso diseño del drenaje. Pero notarán ustedes en este caso que la escalera pues no termina en ningún lado. No hemos colocado la placa superior, ¿ya? Pero en principio ya estamos viendo cuáles son las calidades de ese diseño. Vamos a dejar entonces hasta acá nuestra primera parte de la lección 21.2, las escaleras intuitivas, y seguiremos con la capacitación en los videos siguientes. Esto es BP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com. Todos los derechos reservados. Continúe su formación con archicadenlinea.com. Muchas gracias.